Bienvenidos amigos a una edición más de The Nerds y No Tan Nerds, y en esta ocasión vamos a hablar de un hombre que cambió la forma en la que entendemos el entretenimiento, ni más ni menos que de Walt Disney. Pero antes de empezar, vámonos a la realidad. Marvel libera tráiler de Black Panther, Wakanda Forever. El 11 de noviembre tendremos la oportunidad de ver en cines a Tenoch Huerta como Namor, y no solo eso, por fin podremos ver a la nueva Black Panther, que en este caso tendrá a Letitia Wright como Shuri, portando las garras que dejará atrás Chadwick Boseman. Wakanda por siempre. Asiste al desfile de Star Wars. Celebration se lleva a cabo una vez al año, y el principal punto de reunión son los parques de diversiones de Disney. En México no nos podríamos quedar atrás, y la Legión 501 lanza el llamado para que el próximo 15 de octubre a las 10 de la mañana se lleve a cabo un desfile en Paseo de la Reforma en CDMX. No faltes. Se confirma la peli de Spawn, y Jamie Foxx será el encargado de darle vida a este engendro de los infiernos salido de la mente de Todd McFarlane. Será escrita por Scott Silver, quien estuvo a cargo de The Joker, junto con Malcolm Spellman y Matthew Mixon, artífices de The Falcon and the Winter Soldier. Elle Fanning es la estrella del nuevo juego de Kojima. En el marco de PAX Australia se reveló a través de varios QR codes colocados en pósters en toda la expo que esta actriz será la protagonista del nuevo bebé de Hideo. ¿De qué se tratará y cuándo saldrá? Eso todavía no nos los ha revelado, así que a esperar. ¿De qué tratará el próximo Splatfest? Esta colaboración nos permitirá escoger entre los tres elementos que ya conocemos de los starters: fuego, planta y agua, en conmemoración de la salida de Scarlet y Violet. Se realizará a partir del 11 de noviembre, unos días antes de que se lance este juego. ¡Ya estamos de vuelta! Y ahora sí, mi Alex, ¿dónde quedó John? ¿Qué pasó con John? Pues John lo mandamos en una misión a Uganda y está compartiendo cama con un pequeño niño que se llama Endugu. Si saben de quién hablo, pónganlo en los comentarios, es un dato de trivia. Pero bueno, el día de hoy no tenemos a John, pero sí tenemos al hombre y al señorísimo Walt Disney, del cual hablaremos en este programa. Entonces, cuéntanos un poquito de dónde son los orígenes de este señor y cómo es que se volvió tan grande. Sí, miren, él nace el 5 de diciembre de 1901, ya hace más de 121 años prácticamente, en Chicago. Eso es digamos que es canónico, ¿no? Hay algunas leyendas urbanas, bueno, hay muchas leyendas urbanas alrededor de Walt Disney, y una de ellas dice que nació en Almería, ¿no? En Mojácar, pero bueno, eso es una cosa ahí medio oscura de él. Su nombre es Walter Elias Disney. Y fue dibujante, fue magnate, fue visionario, pero antes de todo eso fue un paperboy. Sí, fue junto con su hermano Roy, fueron de estos chavitos, de estos niños que repartían periódicos y vendían periódicos, pues a inicios del siglo pasado, ¿no? Y ese contacto con el papel y esa parte de empezar a ver ilustraciones en los mismos periódicos fue despertando ese gusanito por la parte de la ilustración, ¿no? Y bueno, dio una gran cantidad, una plétora de películas, de animaciones, de dibujos y sobre todo de personajes. Creo que es lo más importante que tiene Disney a la fecha, que gracias a todo lo que se invirtió, bueno, no solo por él, sino por muchos otros creativos a su alrededor. De hecho, se dice que era bastante tirano el cuate, y de ahí el título del programa, si es un héroe o realmente un villano. Pues bueno, es que se pudo lograr este gran imperio del entretenimiento, de la diversión, y los que hemos tenido la oportunidad de estar en los parques, y es al final algo totalmente marketinero, pero dicen que es el lugar más feliz de la Tierra. Y la verdad hay cierta magia, sobre todo en el parque de Anaheim, en el primer Disneylandia, perdón, que sí siente este espíritu de todo ese trabajo que estuvo ahí alrededor de Disney, y que pues hasta la fecha lo seguimos disfrutando. Y ahorita, bueno, ni qué se diga, yo creo que es la época de la empresa en la que más bollante ha estado. Pero bueno, pues platiquemos un poco más de estos inicios, ¿no, mi Alex? De cómo fue que empezó. Pues Eh, sí, o sea, tiene muchas cosas que son muy interesantes, ¿no? Como bien dijiste, pues él nace en 1901 y su padre se los lleva a una granja en Missouri
y ahí es donde Walt empieza a descubrir sus talentos tal cual como artista, ¿no? Pues al estar en una granja rodeado de animales y todo esto, él se da cuenta que puede empezar a dibujar los animales, que puede empezar a desarrollar este talento, ¿no? Cosa que pues también su padre no era la mejor persona para eso, obviamente por la época. Tú mismo te tocó vivir de eso y tener que luchar contra padres que pues la carrera de diseño gráfico quizás sí no era tan relevante en ese entonces y que demostraste lo contrario, ¿no? Que todo es diseño gráfico. Pues un poco lo mismo le pasó a Walt, que al final del día pues tampoco su papá pues hallaba algo relevante o un modo de vida, más bien lo veía como pues ahí lo que hace el niño menso en sus tiempos libres y pues prácticamente casi casi que le decía que ya no dibujara tanto y se enfocara en trabajar, ¿no? A los pocos años su padre muere y él se muda a Kansas City y ahí empieza un momento muy relevante en su vida, ¿no? Como animador, que es sigue teniendo esta pasión tan grande por dibujar y esta necesidad tan grande que pues empieza a ir a las bibliotecas públicas de Kansas a estudiar libros de anatomía. O sea, no es una persona, o sea, ahorita pensamos en la animación, pensamos en el dibujo, nos metemos a YouTube, nos metemos a Google, buscamos algo y de inmediato, de manera ipso facta, podemos tener toda la información para encontrar un curso rápido de dibujo en YouTube y empezar a aprender. Esto existe gracias a que Walt Disney existió. O sea, y creo que no nos hemos percatado de esa relevancia a nivel social, ¿no? Todo lo que tenemos hoy en día a nivel audiovisual también se lo debemos a ese hombre. La apertura social al diseño y a las artes es una de ellas. Entonces, empezar a ir a estudiar libros de anatomía cobra esa relevancia, ¿no? Años después, después de obviamente muchos traspiés de ser ilustrador en periódicos, de tener pues, trabajos muy a sus afines, él buscando tener pues una apertura a sus artes, pues, después de mucho tiempo, en 1928 crea a Mickey Mouse y saca este cortometraje tan famoso en octubre de ese año, ¿no? Que pues precisamente ahí lo tiene Lalo, que es el ratón Miguelito, como le hemos Está. dicho, le han dicho en Cuba y en toda Latinoamérica. En 1928 empieza eso y de ahí pues sí le toma bastante tiempo, le toma pues, prácticamente 9 años lograr una meta bastante grande y bastante relevante, que tiene que ver con lo siguiente, que hace en 1937 su primer largometraje, que es Blancanieves y los siete enanos, ¿no? Que en su momento le lleva a crear a lo que ahora conocemos como el género cinematográfico de la animación, que es Y debatible, corrígeme, podemos decir. Ajá. corrígeme, pero según yo, es de las películas más laureadas y premiadas en la academia, ¿no? Es la de las que más Óscares han tenido en la historia. Exacto, y a la fecha es una película que marcó un antes y un después en el cine. Punto. O sea, a partir de ahí el cine no volvió a hacer lo mismo, al contrario, encontró una nueva forma de narrar historias que fue maravilloso, ¿no? Recaudó en ese momento $4 millones, que ustedes dirán, pues no suena como tanto. Sí, consideren $4 millones con la inflación ahorita y esa cantidad sería estratosférica. Verdaderamente fue un hito en lo que él pudo hacer en ese momento, ¿no? Eh, para no darle tantas vueltas a ese tipo de cuestiones, gana 22 Óscares, obtiene 59 nominaciones en total en su carrera, gana 4 premios honoríficos. O sea, la carrera de Walt Disney en Hollywood y en la industria del entretenimiento, pues no ha sido prolífica, sino lo que le sigue, ¿no? Hasta hace 5 años tenían 18 parques de atracciones, 39 hoteles, 8 estudios cinematográficos, 11 canales de televisión y uno terrestre. O sea, todo esto administrado por el gran conglomerado que es Walt Disney Company, ¿no? Y esto sin considerar que pues también ahorita ya son dueños de Pixar, de Marvel, de Star Wars, de National Geographic. O sea, están volviéndose el monopolio del entretenimiento más grande del mundo, que pues tampoco podemos decir que se están volviendo, pero pues más bien ya eran. O sea, Sí, ya eran, o sea, de una u otra forma siempre estuvo este coqueteo, por ejemplo, con Lucasfilm, ¿no? Había atracciones de Star Wars en los mismos parques, entonces este coqueteo siempre ha existido, ¿no? De una u otra forma ha tenido esta
manera de permear en en otras industrias como la del cómic en el caso de Marvel y poco a poco irse haciendo de todos estos grandes éxitos. Me gustaría recordar algo importante y que va muy a colación de esto que estamos mencionando. Él siempre se rodeó de grandes artistas, ¿no? De hecho, la paternidad de aquí mi amigo está o estuvo en entredicho o al final del día se le atribuye a él, pero también se cree que Ub Iwers, uno de sus muy grandes amigos, tuvo mucho que ver, o también trabajó muy de la mano en algún momento con Friz Freleng, ¿no? Que este otro gran animador de aquella época. Entonces, poder expandir su conocimiento y sus amistades y todo se ve reflejado en la misma compañía, ¿no? Como de una u otra forma Disney tuvo el ojo clínico y crítico para poder decir, aquí hay algo, ¿no? Aquí puedo aprender algo, o esto puede ser parte de lo que yo estoy buscando, de mi empresa, ahorita ya del monstruo corporativo que es en todo el mundo. Entonces tuvo mucho que ver el carácter y la manera de hacer las cosas de Disney para que tuviera en esos momentos la importancia tan grande que tuvo, que incluso hay libros el mismo Disney estuvo presente en una entrevista con el gobierno de Estados Unidos en el que, eh, y esto es algo que no solo estoy seguro le llegó a pasar a Disney, ¿no? Pero este J. Edgar Hoover, el fundador del FBI, y ya posteriormente otras agencias siempre han, digamos que, buscado en el cine o en estos grandes productores alguna otra forma de utilizarlos para crear este sentimiento norteamericano de grandeza, de poderío, de todo. En el caso de Disney se le tachaba incluso de espía para poder encontrar a comunistas en ese momento, ¿no? Que estamos hablando de la posguerra antes de que llegaran los 60, pues, mediados de los 40, 50, en el que él o funcionó como esta máquina, incluso propagandística, ¿no? En la misma Segunda Guerra Mundial vemos al Pato Donald peleando contra nazis, entonces hay ciertas cosas así que son bastante raras y que al final es propagandismo, ¿no? Creo que lo conocemos todos al dedillo cómo se mueve el gobierno norteamericano para que sea un brazo más. La parte del entretenimiento siempre va a ser un brazo más, ¿no? Este quinto poder que se dice que existe, ¿no? La parte de los medios que de una u otra forma, pues siembran mensajes en tu cabeza, ¿no? Un mensaje nacionalista, pro-yanqui, si ustedes lo quieren ver así y que no es solamente de él, ¿no? Ahí caemos en esta área de gris que lo podemos identificar, sí, como un villano o tal vez como un héroe para su patria en ese momento, ¿no? Para impulsar toda esta parte que es pues tan enfocada en encontrar estos valores norteamericanos, incluso difundirlos o proyectarlos hacia el exterior, ¿no? Con un fin de avance o ya va a sonar muy político, pero de imperialismo estadounidense, ¿no? Si lo queremos ver desde ese punto de vista. Es como de las etapas medio oscuras de quién fue Disney. Y incluso ya para la parte de abrir los parques de diversiones, estuvo muy de la mano trabajando con Howard Hughes, este pues, millonario, ¿no? Tejano, que ha sido representado por Leonardo DiCaprio en una película muy famoso, con mucha lana. Él fue un inversor importante para que existieran los primeros parques de diversiones, ¿no? Incluso hay varias historias alrededor del día de inauguración de Disneylandia, ahí en California, en que todo salió mal, ¿no? Pues si dices, si a Disney le salen mal las cosas, bueno, pues hay que ponerse mucho a trabajar para que a nosotros nos salgan mejor, ¿no? No, y también tenemos cosas que son bien interesantes, ¿no? O sea, mencionabas todo el esmero que le puso a los parques de diversiones y como él crea los parques de diversiones es muy afín a cómo uno hace dibujo, cómo aprende uno a dibujar, ¿no? Cuando uno está estudiando dibujo aprende de las perspectivas y aprende de las líneas y de los puntos de fuga, de la composición, de los puntos áureos, de todo esto, ¿no? De cada uno de los tercios y todo esto en la imagen. Y precisamente una de las cosas que él atribuye de su conocimiento
de animación y de dibujo, es el tema de la perspectiva forzada dentro de los parques. Que dentro de los parques de diversiones, ustedes cuando llegan ven un punto de fuga espectacular. Todas las fotos ahí salen increíbles, que precisamente está perfectamente diseñado para que sea de esa forma, para que te dé esa visión, ¿no? Y eso tiene una manera muy estructurada que está hecha con base en el dibujo. Es decir, ustedes cuando dibujan eso, para que se cree ese punto de fuga, tienen que crear estas intersecciones que llegan hacia el centro de la imagen y que van de cada una de las esquinas hacia el centro, ¿no? Entonces, esa perspectiva forzada, ¿cómo lo haces a nivel arquitectónico? Digamos, si el edificio tiene 3 pisos, ustedes construyen el primer piso, por decir, de 2,20 m, el segundo piso de 2 metros y el tercer piso quizás sí de 1,85 m, ¿no? Se van achicando. Entonces, reduce costos de material, pero también logra esto que arquitectónicamente se ve así. O sea, es verdaderamente genial el pensar que inclusive en eso pudo lograr tener esas alternativas, ¿no? Y a la par, como pues dice Eduardo, sí, también tiene ese dark side que pues es bien sabido. No solamente digo dark side en sentido figurado, sino lo digo en sentido literario, porque pues sí se volvió un poco el dark side en el caso de Star Wars, que pues sí, desafortunadamente cuando se gesta la compra y se empiezan a hacer los nuevos contenidos de Star Wars, pues ya sabemos todos lo que pasó con las secuelas de Star Wars, que fueron verdaderamente lamentables y que, bueno, en nuestra opinión, ¿no? Si ustedes no están de acuerdo, pues pónganlo en los comentarios y suscríbanse y denle like de una vez. Pero también precisamente esa cuestión es interesante, ¿no? Cómo ha tenido esas altas y bajas. Y también a mí me gustaría platicar, pues digo, dejando de lado todo el dark side y las cosas malas que ya sabemos, tiene muchos, pero en demasía, momentos memorables y contenidos, películas, series y cosas que han marcado nuestra vida. En mi caso yo mencionaría la primera y luego te das grasa tú, Eduardo, pero la primera que a mí me parece más grandilocuente en ese sentido, porque fue la primera película de Disney que yo vi en mi vida, fue Alicia en el País de las Maravillas. O sea, imagínense un mocoso de 4 años viendo Alicia en el País de las Maravillas, una película de 1951. Pues viéndola a los 4 años te deja completamente helado, ¿no? O sea, como que sí te Es un encanta, viajezote. pero es un viajezote, pero también como que en el momento nada más te dan risa las situaciones, pero no estás entendiendo lo que hay detrás de esto, ¿no? Ujú. Que ya cuando lo empiezas a entender y creces, dices, no, espérate tantito, ¿no? O sea, ¿qué pasó aquí, no? Y afortunada y desafortunadamente ha tenido muchas reimaginaciones esta historia, ¿no? Que inclusive ya llegó Tim Burton a reinterpretarla, que pues a mi parecer no fue del todo acertada, no fue del todo buena, Tiene mejores pero cosas, Burton. tiene mejores cosas Burton, exactamente. Pero definitivamente creo que ahí es un parteaguas, ¿no? Y de ahí yo me brincaría a Aladdin, que es mi película favorita de Disney de todos los tiempos. Pero bueno, ¿cuáles son tus contenidos de Disney que más puedes recordar? Uf, la verdad son mucho. Yo disfruté de muy chiquito. Todos los domingos en Canal 5 pasaban, era como la tarde de Disney, ¿no? Entonces pasaban estas caricaturas, igual, pues de los años, no, sí, 50 más o menos, 50, que ya eran a color. Las sinfonías tontas me tocaron verlas todavía en televisión, en estas repeticiones que sucedían. Y son historias, o Donald en el País de las Matemáticas, toda esa parte, yo creo que fundó mucho en mí el por qué, bueno, está este señor aquí, por qué están los videojuegos allá atrás, por qué me gustan los cómics, por qué me gusta el manga, y mucho tiene que ver Disney en todo esto, ¿no? O sea, sí tengo mis obras favoritas. Hablando y retomando de Tim Burton, bueno, A Nightmare Before Christmas, que también es un producto en el que Disney estuvo involucrado, es de mis películas de stop motion favoritas a la fecha, ¿no? Y que igual tuvo mucho reconocimiento en todo el mundo. Alicia en el País de las Maravillas también. En su momento El Rey León, aunque es un robo en despoblado de Osamu Tezuka, ya lo platicamos en su momento de Kimba León Blanco. Eh, Hay muchas historias de animación tradicional que me gustan mucho. Ya hablando de un poco más en género live action, por ejemplo, Tron con diseños de Moebius. Yo la fui a ver al cine, ¿no? Y me voló la cabeza. Decías, es que esto es increíble, estamos dentro de una computadora.
O sea, están sucediendo muchas cosas que solamente en la ciencia ficción llegabas a encontrar, ¿no? En una novela. Entonces hay todos estos géneros que ha ido tocando Disney, desde la comedia, la acción, el suspenso, la aventura. Willow en su momento, a mí me gustaba mucho la película de Willow y tenía esta magia, ¿no? Que de una u otra forma, pues también estuvo ahí involucrado en su momento Disney con, no recuerdo si fue con, o fue Industrias Light and Magic, bueno, anyway, ¿no? Ahorita ya es parte del mismo conglomerado, pero sí, sí tiene un gran peso, incluso en lo que me dedico. He tenido la oportunidad de participar en proyectos con Disney, con Walt Disney Company México. Y creo que han sido de las cosas más satisfactorias de mi vida, ¿no? Poder colaborar con aquello que de una u otra forma formó lo que soy actualmente. Es algo que siempre le agradeceré a Disney y de lo que siempre estaré orgulloso, ¿no? De haber sido parte, aunque sea de la experiencia de algunas pocas personas o algunas miles de personas aquí en México, de estas grandes historias que nos ha traído y que ha sabido contar. Mucha gente se queja o dice, bueno, sí, pero son historias que no escribió él, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, pues, es de Lewis Carroll, ¿no? Y así muchas, ¿no? Blancanieves de los hermanos Grimm, etcétera. Pero hay este tratamiento desde la técnica para hacerse, ¿no? Él fue de los primeros que empezó a utilizar el rotoscopio para hacer este sentimiento de profundidad que existe en la animación y que son grandes logros técnicos. Y que Que también es, en ese mismo orden de ideas, eso ha sido altamente criticado, porque hay hasta muchos análisis de que utilizan los mismos plates, o sea, los mismos sí, las movimientos de mismas personajes, animaciones, sí, las sí. mismas animaciones, le modifican dos, tres cosas y tienes la espada en la piedra o tienes The Jungle Book, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones también ha sido altamente criticado, pero también al final del día, pues, o sea, creo que la gente critica sin entender lo que hay detrás, ¿no? Y creo que el arduo trabajo y hacer eso, pues sí, es durísimo, ¿no? O sea, no se puede cumplir con una agenda en ese momento, mucho menos porque no había computadoras como las que hay hoy. O sea, no podía cumplir con esa demanda que la gente estaba ávida del contenido, ¿no? O sea, ahorita nosotros estamos teniendo una demanda de que sabemos que termina una temporada de, por decir algo, de Mandalorian y sabemos que va a haber otra al siguiente año, ¿no? En este caso con Mandalorian ahora se estarán casi 2 años, ¿no? Pero estamos muy acostumbrados a que la demanda ya es con una inmediatez tan veloz que ni siquiera da tiempo de reflexionar de lo que vimos, ¿no? Claro, también hay estrategias de mercadotecnia alrededor, pero estamos hablando que aquí entre una película y otra podía haber un gap entre 5 y 6 años o a veces hasta más. No, y no es el único medio que lo sufre, ¿no? Porque no todos son miel sobre hojuelas. O sea, está bien padre tener una temporada nueva cada año, pero cambiando un poco de medio, hablando de los videojuegos, tenemos grandes fallas como por ejemplo Cyberpunk o como Halo Infinite, ¿no? Que no fueron los productos esperados a pesar de que hubo 7, 8, 9 años detrás de trabajo y no salieron bien las cosas. Entonces, el nivel de exigencia que tiene ya el consumidor allá afuera está siendo casi imposible de poderse solventar por cualquier industria del entretenimiento y esto es de ponerle atención, ¿no? También uno como consumidor, como espectador, como público de todos estos productos, debe de ser consciente del trabajo que hay detrás y te vuelves muy ácido y muy crítico y es muy fácil echar calabaza en redes sociales, pero no estás tomando en cuenta que detrás hay cientos o incluso miles de personas para que eso pueda ser realidad y que es un trabajo que no siempre es, pues, eh, tan fácil de hacer, o uno piensa que es enter o manzanita render y ya salió, ¿no? Ya está Sí, sí, ahí el sí. producto, no funcionan las cosas así, No, requiere y de al mucho. final del día también es bien importante, o sea, sí requiere de un arduo trabajo, como tú dices, pero también es inspirador ver la historia de él, ¿no? O sea, de haber crecido en una época donde nada de esto existía, de haber sido la persona que lo creó, sin duda ha inspirado a generaciones a raudales. O sea,
para hacer toda la investigación de este programa estuve, aparte de investigar cuestiones en internet y todo, también me aventé uno que otro video de YouTube, no lo voy a negar, y dentro de esos videos que veía luego en los comentarios, eso era más mi interés, ¿no? Fijarme qué dice la gente en los comentarios acerca de Walt Disney. Para mi sorpresa me encontré muchos comentarios de gente diciendo es que yo algún día voy a hacer una compañía audiovisual y voy a ser muy grande como Walt Disney. Lees eso y dices, ese tipo de cosas se las debemos a él, ¿no? Porque la historia de él inspira. Independientemente de sus lados B y todo, pues todos tenemos lados B, ¿no? No existe una persona que no tenga lados B. No, y que muchas veces el poder llegar a ese nivel de éxito te requiere de sacrificios tuyos y de la gente que trabaja para ti o que son tus colaboradores, ¿no? Y es ahí donde esta parte del ser tirano o el ser exigente o el gritar no debe de pasar, pero y tampoco ya lo hemos platicado y hemos discutido al respecto, no está bien, pero de una u otra forma eso es lo que al final termina forjando estas grandes obras que tenemos, ¿no? Con el sacrificio. Y es algo que no mucha gente tiene la disposición de hacer. Por eso tengo esta estatuilla aquí y es una frase de Disney, ¿no? Y en inglés es, It's kind of fun to do the impossible. Es bastante divertido hacer real lo imposible, ¿no? Que tú, como mencionabas, y empezamos con eso, con Blancanieves, ¿no? Que podría decir, bueno, pues sí, eso es una película y tú obtuvo muchos premios, y en su momento era imposible creer que algo así se pudiera hacer, ¿no? Y al final es encontrarle ese lado divertido, ese lugar más feliz de la tierra, ¿no? El que pisa un parque de Disney se le queda grabado en la cabeza por muchas cuestiones emocionales, pero también por la calidad de servicio al cliente que le tienen, ya pasando en un speech más corporativo. Pero hay una universidad de Disney dentro del corporativo en el que a cada uno de los empleados se les enseña cómo reaccionar en diferentes momentos y cómo darle la mejor experiencia a cada uno de sus huéspedes, porque son eso, no son clientes, no son huéspedes y están viviendo una fantasía para miles de millones de personas en todo el mundo. Ir a un parque de Disney es un sueño de vida, es un sueño hecho realidad cuando lo pisas, ¿no? No, Y te tengo que cambia. y tengo que reconocer eso completamente y doblar las manos con eso que acabas de decir, ¿no? Yo pude visitar por primera vez los parques de Disney en Orlando, en Florida, hasta principios del año 2014, ¿no? Digo, porque putipobres o lo que quieran, pero pues hasta ese momento pude ir, iba un poco escéptico, iba más a la pedida de mano de uno de mis mejores amigos y todo, que le iba a dar el anillo a su chava y todo. Y la verdad, yo iba con más conjeta de fruta, ya vine a gastar aquí un chingo de dinero en esta madre yankee a raudales. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que la pasé bombísima. O sea, verdaderamente me divertí como un niño chiquito. Y no, o sea, voy a poner la foto aquí, pero una de las anécdotas más chingonas que tengo de ese parque es que estaba con Roberto Hernández, un gran saludo a él que vive con su esposa ahorita en Los Ángeles, y estamos teniendo este momento, ya era el último día en Animal Kingdom, y estábamos viendo el juego del Yeti. Y yo soy bien collón para los juegos mecánicos, pero cuando digo collón es verdaderamente collón, soy Somos. bien miedoso. Pues ya estábamos ahí y le digo a Roberto, güey, Bueno, ¿cuándo voy a volver a venir? vamos, vamos a subirnos. Ya es el último día, güey, ya, o sea, después de esto no sé cuándo voy a volver a venir, vamos. Y total que después de mucho estira y afloje con él lo logro convencer. Ya estábamos en la fila y él me decía, cabrón, ¿por qué me estás haciendo hacer esto? No mames, no sé qué. Y yo, ay, ya relájate, no sé qué. Nos subimos, vamos subiendo en el carrito. Voy así agarrado del carrito. Le digo, güey, ya me arrepentí. Y él me dice, o sea, yo creo que, o sea, imagínense el zoom out así del carrito y nada más él gritando, pendejo, así. Tenemos una foto muy memorable que voy bajando, yo me voy agarrando los lentes y él lo así, súper espantado, pero fue de los mejores recuerdos, ¿no? Que hemos tenido. Y al final del día creo que esos parques sí te dejan una experiencia de vida que te cambia, que te hace entender que la magia sí existe, porque en ese mundo de los parques
¿Crees que la magia existe? ¿Crees que todos estos personajes que él creó realmente existen? Sí, es el mensaje pro yankee, lo que quieras, pero también soñar un poco no está de más, ¿no? Nosotros que nos dedicamos al entretenimiento, pues eso es lo que queremos dar, un poco de alegría a través de todo esto, un poco de empatía, un poco de drama, un poco de comedia, un poco de esta dualidad, De ¿no? Entre la drama reflexión también, de de reflexión, reflexión. ¿no? O sea, Eh, algo, una película, una serie animada, una serie live action que te deja un mensaje, que te deja algo en qué pensar, cumplió su cometido, ¿no? Entonces, hemos visto múltiples ejemplos de ello en todos los productos de Disney. Hay otros que, como ya mencionaste, la última trilogía de Star Wars deja mucho que desear, pero al final del día es algo que te llena y que se queda muy clavado en el corazón. Bueno, ya para ir cerrando, amigos, pues, ¿qué piensan ustedes de este personaje? ¿Les cambió la vida también como nosotros? Eh, ¿Ha sido alguien importante? ¿Ha sido alguien inspirador? ¿Ha sido un tirano, acaso? Seguramente puede haber alguien por ahí que tenga sus historias también medio oscuras, pero pues platíquenos, ¿no? Déjenlo Platíquenos y muy aquí en importante, los comentarios. una cosa que me gustaría agregar para ya cerrar. Yo tuve la fortuna de conocer y trabajar con Kwale, que es el director de Walt Before Mickey, de esta película que salió en el 2015. Entonces, vamos a ver si le echo un mensajito al buen Kwa y se anima a hacer un programa con nosotros. Y si sí, pues estén pendientes, porque entonces tendríamos una entrevista directo con el señor Kwale, directo desde New Jersey, que es donde él vive, donde yo pude compartir horas y horas transitando por un montón de ciudades dentro de New Jersey en coche y platicando acerca de su película y que a él le cambió la vida, pero pues más que nada que él nos lo cuente, ¿no? Entonces, precisamente por eso, no le cambien, denle like, denle suscribirse, denle a la campanita y dejen sus comentarios abajo y nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho.